no estábamos grabando la clase. Ok, bueno. Bueno, entonces les decía que el versículo 51 dice que aquel siervo será castigado duramente. Pero no solamente será castigado duramente, sino que pondrá su parte con los hipócritas. O sea, que un ministro del evangelio, que adultera el evangelio, que no le da la buena palabra a su rebaño, que no es prudente, que no es fiel a las escrituras y, y que no ministra a tiempo la verdad de Dios, va a ser duramente castigado y va a ser puesto con los hipócritas, o sea, con los falsos. Y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esas son dos características del infierno. O sea que los siervos falsos se van a perder. Y tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos siervos falsos, o sea, personas que han convertido el evangelio en un negocio, que abusan de su autoridad, que explotan al rebaño, que maltratan al rebaño, que inclusive enjuician al rebaño y pues ellos están perdidos. Dice que el Señor Jesús vendrá cuando no lo espere. Bueno, la segunda parábola para estar advertidos acerca del retorno de Cristo es la parábola de las 10 vírgenes. Si se dan cuenta, en la primera parábola está dirigida más que todo a los ministros, a los siervos, pastores, evangelistas, profetas, predicadores, siervos que tienen un rebaño a su cargo. Pero la parábola de las 10 vírgenes está dirigida a la iglesia en general, a lo que tú eres como iglesia, como creyente, porque esa parábola habla ya de la vida espiritual de cada uno de los creyentes. Vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes una vez más, porque creo que todos lo hemos leído ya. Dice Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, esta parábola es más profunda porque esta parábola es una parábola para todo creyente, es una advertencia para todo creyente y se refiere a la vida espiritual íntima y personal de cada uno de nosotros, al tipo de relación y de comunión que tenemos con Cristo, a nuestra vivencia interior. Y el Señor utiliza la parábola de las vírgenes diciendo que hay 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes. Fíjense que la clave está en la prudencia. Pero ¿qué diferencia a las insensatas de las prudentes? El aceite extra que han guardado. El aceite extra que han guardado. O sea, además de su lámpara, dice, tomaron aceite. Versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo quiero que pensemos por un rato en estas mujeres que simbolizan a la iglesia.
5 de ellas prudentes, ¿qué hacen? Llevan su lámpara está encendida. Se refiere al tipo de lámparas de aquel tiempo que encendían con aceite. Esa lámpara estaba encendida, pero era evidente que ese aceite se iba a acabar. Era algo evidente, de sentido común. Había que llevar un aceite extra para cuando se le acabara el aceite que tenía la lámpara y que la mantenía encendida. Eso fue lo que hicieron las vírgenes prudentes. Las imprudentes simplemente llevaron su lámpara. Si nosotros miramos todo lo que pasa, nos vamos a dar cuenta de la personalidad de estas vírgenes insensatas. Cuando viene el Señor Jesús, en el versículo 8, y las insensatas se dan cuenta que sus lámparas están apagadas porque el aceite se acabó. En el versículo 8 dice, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Esas son las frases. Primero, no toman el aceite que deben tomar de reserva, de repuesto. Y segundo, cuando el aceite se está acabando y su lámpara se empieza a apagar, que es el momento en que ya viene el novio, ellas le dicen a las otras vírgenes que por favor les den aceite de las lámparas de ellas. Este tipo de personas o estas vírgenes insensatas representan a aquel cristiano que simplemente recibe pero no busca más. Aquel cristiano que cree, que va a la iglesia, pero que vive de la unción de los demás. Escuche bien, estas vírgenes querían que las otras le dieran aceite a ellas. Y hay una clase de creyentes que no busca a Dios por sí mismo, que no busca al Señor en la intimidad, que no paga el precio, por así decirlo. ¿Cuál precio? A los calvinistas no les gusta que se hable de pagar un precio, porque los calvinistas dicen que todo es gracia, que todo es por gracia, que no hay que hacer ningún esfuerzo para nada. Pero resulta que por gracia es que nos esforzamos en alcanzar esa forma de vida que agrada a Dios, esa comunión con Dios. Y si nosotros comenzamos a decir que tener comunión permanente con el Señor es algo fácil, que no requiere ningún esfuerzo, estamos siendo mentirosos, además estamos siendo hipócritas, estamos siendo falsos. Porque sí hay un esfuerzo que tengo que hacer. Tengo que hacer un esfuerzo para encontrarme con el Señor todos los días y darle el mejor momento de mi vida a Él, darle las primeras horas de mi despertar. Ahí se requiere un esfuerzo. Se requiere un esfuerzo para aborrecer a padre y madre por causa del Señor Jesucristo. Se requiere mucho esfuerzo para ayunar, para buscar su rostro, para apartar tiempo, para aprender más de Dios y de las Escrituras cuando llego cansado del trabajo. Se requiere mucho esfuerzo para crecer en el conocimiento de Dios y para crecer en la gracia del Señor Jesucristo, en la salvación. Se requiere esfuerzo. El apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer, dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que si no nos ocupamos de buscar a Dios, nunca vamos ni a querer ni a hacer nada en la iglesia y por el reino de los cielos, ni como creyentes. No vamos ni a querer hacer, ni mucho menos vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el querer como el hacer se produce en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. El apóstol Pablo también escribió que él no quería quedarse a la vera del camino. Dice, no sea que bien, siendo yo un heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. Y dice, por ese motivo yo no corro como quien corre al viento, al aire. Yo no golpeo como quien golpea al viento, sino que azoto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, yo tengo que esforzarme. El Señor Jesucristo, como lo vamos a ver en el huerto del Getsemaní, le recriminó a sus discípulos que no habían podido vigilar
estar orando despiertos ni siquiera una hora. Y les dijo, velad y orad. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, hay que hacer un esfuerzo. Siempre va a hacer un esfuerzo. Pero hay un tipo de creyentes que no hacen ningún esfuerzo. Hay un tipo de creyentes que piensa que su vida espiritual depende del líder espiritual, depende de los otros hermanos. Y nos estamos volviendo perezosos para buscar a Dios en la intimidad. Nos estamos volviendo perezosos. Necesitamos buscar a Dios a solos. Necesitamos tener nuestro propio altar de oración. Necesitamos mantener la lámpara encendida y necesitamos ir por aceite extra. Y eso es una vida de entrega, es una vida de devoción y es algo que lo decido yo en mi prudencia, en mi sensatez. Pero hay vírgenes insensatas, repito, que simplemente se contentan con aquello que les ha sido dado. La lámpara. ¿Cuál lámpara? La lámpara de su palabra. ¿Pero cuál palabra? Bueno, la que predican los domingos. No basta, no es suficiente con que los domingos escuches palabra de Dios. El alma necesita alimentarse todos los días, porque si no, se debilita, se seca, se muere. Yo necesito aceite extra. Yo necesito aceite extra y es una enseñanza vital y es para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Si tú quieres estar de pie firme como iglesia en el momento que Cristo venga, tienes que tomar aceite extra. O sea, tienes que ir a buscar al Señor en la intimidad por ti solo, por tu propio esfuerzo, por tu propio mérito. Hay algo también muy importante de la parábola de las 10 vírgenes. En el versículo 5, vamos al versículo 5, Mateo 25, 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Siempre vamos a tener la sensación de que Cristo se tarda, siempre, siempre. El apóstol Pedro escribió que aunque algunos se burlaban y se reían de la segunda venida del Señor Jesucristo, la tardanza del Señor no se debía realmente a una tardanza, sino a que Él no quiere que ninguno perezca. Él está dando tiempo a la humanidad para que la humanidad se arrepienta. No es que está atrasado, no es que está retrasado. No, Jesús no está ni atrasado ni retrasado, ni se está tardando en venir. Jesús está dándole tiempo a la humanidad para que se arrepienta porque Él no quiere que nadie perezca. Entonces, desde tiempos del apóstol Pedro, se sentía como si Jesucristo se estuviese tardando, ¿cierto? Y en esa tardanza es donde está el peligro. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué es lo impactante, preocupante de esta parábola? Es que todas las vírgenes se durmieron, tanto las sensatas como las insensatas, las que tenían aceite extra y las que no tenían aceite extra. En tiempos de oscuridad viene el sueño. Cuando la noche cae, mire, los ciclos del día fueron diseñados inteligente y sabiamente por Dios, para que cuando llegara la noche nosotros empezásemos a tener sueño. De hecho, algunas personas están enseñando, algunas científicos y todas estas personas que estudian acerca del ritmo del sueño, porque hay mucha gente sufriendo de insomnio, dicen que para que uno tenga un ciclo normal de sueño, uno debe levantarse temprano y mirar el sol, porque el sol, cuando pega en nuestros ojos, activa una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestro metabolismo y regula nuestro cuerpo, y de esa manera nuestro cuerpo se alinea a la salida del sol y a la caída del sol. Y después de la caída del sol, cuando viene la noche sobre la tierra, los seres humanos deben naturalmente experimentar sueño. Esos son ciclos normales. Ya cuando dan las 9, 10 de la noche, pues la gente que tiene salud y un ciclo de sueño normal ya comienza a cabecear porque ya es de noche, porque ya se cumplió ese ciclo y porque ya es hora de dormir. Eso es algo supremamente natural. Así son los días, así son las noches.
Y todo es un símbolo o tiene una enseñanza. En todo lo que Dios hizo en la naturaleza hay una enseñanza. Y aquí dice que a medianoche el esposo se tardaba y nosotros estamos viviendo en un tiempo que podríamos decir que es la medianoche de la humanidad. ¿Por qué decimos que es la medianoche de la humanidad? Por toda la maldad, por toda la iniquidad, por toda la descomposición social, moral, espiritual, por todas las depravaciones que se están viviendo y sobre todo, hermanos, y por encima de todo, por un adormecimiento en la iglesia. Escuche bien, un adormecimiento de índole espiritual, por supuesto. Pero la iglesia toda, hermano, toda, y aquí está el peligro, aquí es donde tenemos que mirar a ver qué hacemos. Es decir, cuando estamos haciendo algo importante, no sé, si usted viene manejando o si usted está en una reunión y comienza a sentir que tiene sueño, pues usted se para, va al baño, se echa agua en la cara, usted hace algo para que ese sueño se vaya, busca un café, busca algo para que ese sueño se vaya. Pues en este momento de oscuridad, en este momento que es de medianoche, tanto para la parte espiritual como para la parte profética como tal, esta es la medianoche de la humanidad, eh, ha venido, no puedo decir va a venir, porque es que está pasando. Hay un adormecimiento sobre toda la iglesia, sobre los que son y sobre los que no son iglesia, sobre los sensatos y sobre los insensatos, sobre los que buscan a Dios y sobre los que no lo buscan. Hay un adormecimiento, hay una sensación de cansancio, hay una sensación de sueño, y eso es espiritual, hermanos. Ese adormecimiento es 100% espiritual. Usted tiene que contar, búsquese una tabla y busque cuántas horas de sueño necesita usted según su edad. Según, según lo normal. Hay una tabla, es decir, un promedio. ¿Ya? Si usted para funcionar necesita 8 horas de sueño, duerma 8 horas de sueño. Pero después de esas 8 horas de sueño, si usted continúa con sueño, ese sueño es espiritual. Y sobre todo si ese sueño le da cuando está orando o si ese sueño le da cuando está estudiando la palabra de Dios o cuando está en el servicio. Ese sueño es espiritual. Si usted ha dormido, si usted tiene unos ciclos de sueño normales, ese es un sueño que es espiritual. Y ese sueño que es espiritual será quitado por la predicación. Mire lo que dice. Y a la medianoche, versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirla. A la medianoche se oyó un clamor. ¿Sabe qué nos está diciendo la parábola? En ese texto nos está diciendo que nosotros como iglesia tenemos que ser unos atalayas. Nosotros debemos exclamar como un clamor: Cristo viene. Nosotros tenemos que llevar, ese es el mensaje. El mensaje que tiene que estar predicando la iglesia en este momento es el mensaje de ahí viene el novio, ahí viene Cristo. Tiene que ser un mensaje que esté enfocado en despertar la iglesia. El mensaje tiene que estar enfocado en conseguir un despertar espiritual. Nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestra búsqueda de Dios tiene que anhelar un despertar espiritual. Yo todos los días que oro en mis oraciones, una petición central, una petición fija es: Señor, trae un despertar espiritual a la iglesia, trae un despertar espiritual a nuestra congregación, trae un despertar espiritual sobre mis hijos, sobre mi familia, y trae un despertar espiritual sobre mi vida. Esa debe ser nuestra oración, porque esto está aquí en la palabra. La iglesia tiene que predicar con el deseo, con el propósito, con las herramientas y con el mensaje enfocado en que la iglesia despierte, porque estamos predicando a la medianoche a una iglesia que está dormida. Y cada uno de nosotros tiene que apercibirse de ese letargo, de ese sueño, y emprender una campaña contra ese sueño en su vida para que ese sueño sea quitado y tengamos un despertar. A menudo a veces me levanto en la mañana, les soy sincera,
Me arrodillo y ¿qué pasa? Que siento que me voy a dormir, siento como ese adormecimiento. Entonces ya no oro de rodillas. Cuando siento ese adormecimiento, no oro de rodillas, sino que oro caminando por toda la sala de mi casa. Y comienzo a caminar y comienzo a orar en voz alta y así se va el sueño. Pero hay que pelear con el sueño, porque el sueño no es normal. Repito, ahora, si usted se trasnochó, escúcheme bien, porque frente a eso a veces hay misticismo y a veces legalismo. ¿Qué sucede si dan las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana y usted está despierto? ¿Qué sucede? Pues ore en ese tiempo. Si usted definitivamente contempla su organismo, su cuerpo y se da cuenta que es imposible dormirse, que usted está completamente despierto y es la 1, van a ser las 2, pues haga vigilia, hermano, haga vigilia. Y cuando finalmente caiga vencido a las 3 o 4 de la mañana, duérmase y levántese más tarde. A mí me ha sucedido. No podemos, no podemos ser legalistas, no podemos ser como cuadriculados en este asunto. Lo que importa es que estemos en la presencia de Dios. Que estemos en la presencia de Dios clamando, buscando su rostro y llenando nuestra lámpara de aceite. Habrán días, repito, en que usted a las 2, 3 de la mañana está despierto, ore. Y si por estar despierto toda esa vigilia le dan las 6 de la mañana y usted necesita dormir y puede dormir porque su trabajo le permite, pues duérmase a las 6 de la mañana. No seamos legalistas. A mí me ha pasado muchas veces y como pues mi horario no es un horario estrictamente laboral, pues muchas veces me quedo despierta hasta las 4 de la mañana y finalmente a las 4 de la mañana ya estoy agotada, ya estoy cansada, me voy a la cama y me acuesto, me duermo feliz, me levanto a las 7 de la mañana y a veces a las 8 de la mañana sin ningún trauma, sin ningún sentimiento de culpa. Son cosas que en un momento dado se dan. Pero es necesario tener una disciplina porque es necesario que yo tenga mi lámpara con aceite extra. En estos tiempos necesitamos aceite extra. Mire que el Señor Jesús aquí nos está advirtiendo de cómo serían los últimos tiempos. Y nosotros no pensábamos que iba a suceder algo como que cada uno se iba para su casa y que la salvación de cada uno de nosotros tiene que ser peleada de manera personal. Ya no podemos depender de la lámpara del pastor, ni podemos depender de la lámpara del líder de la oración, no podemos depender de la lámpara de mi hermanita, que ella sí ora, para que ore por mí. No, no podemos depender de ninguna lámpara. Usted tiene su propia lámpara. Esa lámpara simboliza la presencia de Dios en su vida, el Espíritu de Dios en su vida. Y el aceite simboliza la unción, la batería, la manera como esa lámpara se mantiene encendida. ¿Y cómo se mantiene esa lámpara encendida? Buscando la presencia de Dios, buscando su palabra. Su palabra es viva y eficaz, su palabra es alimento del alma. Y su presencia es llenura para nuestro espíritu. Pero eso es algo personal. Nadie lo va a hacer por ti. Te toca hacerlo a ti solo. Entonces, dice que estas vírgenes, como siempre, son unas zánganas, viven de los demás, viven de la unción de los demás, viven de las prédicas de los demás, viven de las oraciones de los demás. Estas son las ovejas de órame, órame. La única palabra que conocen es la palabra que enseñan los demás. No hay un estudio bíblico personal, íntimo, aparte, no. Viven de los demás. Finalmente, estas mujeres o digamos estas vírgenes que representan a ese tipo de cristianos perezosos, aletargados, irresponsables, imprudentes, que no cuidaron su salvación, que no buscaron el rostro de Dios. Este tipo de creyentes dice que en el versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Si se dan cuenta, la respuesta de Jesús apunta a que no hubo entre ese tipo de creyentes o entre esas vírgenes imprudentes, no hubo una intimidad, no hubo un conocimiento, no hubo una relación sincera. Aquí está lo importante, que tú a solas con el Señor Jesucristo
puedas desarrollar esa intimidad y que Jesús pueda decir, yo lo conozco. Como una vez dijo, este es un verdadero israelita, cuando vio a Natanael, dijo, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael le preguntó a Jesús, ¿tú de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Natanael inmediatamente reconoció que Jesucristo era el Señor. Dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Bueno, porque debajo de esa higuera no estaba absolutamente nadie, sino Él y Dios. Él y el Señor. Y recuerden lo que Jesús dice acerca de buscarlo, entrar al aposento, cerrar la puerta, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él que está en lo secreto te recompensará en público. Pero aquí hay unas vírgenes que nunca estuvieron en el secreto con Jesús, y Jesús dice, a ustedes yo no las conozco. Entonces, que ese día nosotros podamos tener la unción, tener la lámpara encendida, y que nuestro encuentro con Jesús sea un encuentro verdaderamente de salvación y de liberación. Bueno, continuamos con la tercera parábola de advertencia, y es la parábola de los talentos. Capítulo 25, los versículos 14 al 30. Y leemos la palabra del Señor. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, esta tercera parábola se refiere también a los siervos, pero básicamente se refiere a lo que cada uno de nosotros ha recibido, de tal manera que están implicados no solamente los líderes de la iglesia, sino toda la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque toda la iglesia ha recibido dones, toda la iglesia. Creo que nosotros estuvimos viendo los dones del ministerio. Hay 2 clases de dones, 2 clases de dones básicamente en la iglesia, y esos están en las escrituras. Están los dones del ministerio, que se refieren a los ministros, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Estos son 5 dones del ministerio.
y los da el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos dones los da el Señor Jesucristo y estos dones son los que dirigen la iglesia, son los que administran el conocimiento de la palabra de Dios, son los que enseñan la palabra de Dios a la grey y son los que tienen, por así decirlo, la responsabilidad de pastorear y de alimentar el rebaño. Dios los ha puesto como esos mayordomos que tienen que alimentar el rebaño y darle su comida a tiempo. Pero también existen los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte dones a toda la iglesia. Y no existe ni un solo creyente que no tenga mínimo un don dado por el Espíritu Santo. No importa si usted sabe o no sabe cuál es el don. Usted simplemente tiene que servir en la obra de Dios, en lo que Dios lo ponga, y en el ejercicio de ese servicio, Dios lo va a poner donde usted debe estar. Pero usted tiene que poner el don que el Espíritu Santo le ha dado, lo tiene que poner al servicio de la iglesia, porque ese don no es suyo. Ese don le pertenece a Dios, por un lado, que se lo dio, y Dios se lo dio para la edificación de la iglesia. Así que es un derecho de la iglesia que usted los ministre a ellos con el don que ha recibido. Y cuando hablamos de dones, ya no estamos hablando de los dones del ministerio, estamos hablando del don de servicio, estamos hablando del don de exhortar, estamos hablando del don de presidir una reunión, estamos hablando del don de la misericordia, de tener compasión de los hermanos que sufren y socorrerlos. Estamos hablando del don del discernimiento de espíritu, es decir, discernir a alguien que está moviéndose con un espíritu contrario al de Cristo, con un espíritu inmundo, discernimiento de espíritu. Está el don de la profecía, que es la capacidad de advertir a la iglesia acerca de cosas que están mal o de cosas que van a pasar. Está el don de ciencia, que es la capacidad de tener un conocimiento sobrenatural de algo que todo el mundo desconoce. El don de ciencia es un don que te permite ver cosas que están ocultas para los demás. Como por ejemplo, una palabra de ciencia, pongo un ejemplo que siempre pongo, es cuando un hermano ora por otro hermano y le dice: Dios me está mostrando que tienes un tumor en tal parte, tienes que ir a hacerte un chequeo, ves pronto, porque si vas pronto, pues estás a salvo. Ese es un don de ciencia, el poder descubrir algo que está oculto. Hay muchos dones. Está el don de alabar a Dios, porque tienes una muy buena voz, un buen oído, el don de los músicos, es decir, todos los dones que Dios reparte en el pueblo. No sé si recuerdan el tabernáculo. En el tabernáculo, cuando Dios le da a Moisés las directrices para construir el tabernáculo, le dice: hay dos muchachos ahí que se llaman Bezalel y Aholiab. A ellos dos les he dado, que el Espíritu Santo puso en ellos sabiduría para trabajar con el oro y para hacer piezas de orfebrería, de oro, con piedras preciosas, para hacer engastes, para hacer cosas. Ellos tenían una sabiduría, un don para hacer eso. Y ellos fueron preparados por Dios y capacitados por Dios con ese don. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó que ellos dos serían los que iban a labrar el candelero de oro, los que iban a labrar el altar de oro, el propiciatorio que estaba cubierto de oro. Ellos serían los que iban a hacer eso, tenían la capacidad. Entonces, hermano y hermana que me escucha, todos tenemos un don, y ese don no es tuyo, y ese don tiene que ser puesto al servicio de la iglesia y tiene que hacer crecer a la iglesia, o de manera numérica o de manera íntima y personal, pero todos tenemos un don, y este don tiene que estar puesto al servicio de la iglesia, porque cuando Cristo venga
en su segunda venida, tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho con ese don. Y Dios nos llama a usar los dones para bendecir a los demás, para hacer crecer su reino, su iglesia. No, no para que lo enterremos en la tierra y llenos de resentimiento le digamos al Señor, tú a mí no me diste casi nada. Sea un don, sea dos dones, sean multitudes de dones, no importa si tienes mucho, si tienes poco, eso no es lo que determina tu fidelidad ni lo que determina tu grandeza. Si Dios te dio un solo don a ti, Dios solamente te va a juzgar por el uso de ese don. No te va a pedir cosas que no estaban a tu alcance hacer. Te va a pedir exactamente lo que está a tu mano para hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de los dones. Con las cosas que yo sé hacer, debo ponerlas al servicio de la iglesia. Bueno, dice que un muchacho enterró su don y este muchacho fue reprendido y en el versículo 30 dice, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si se dan cuenta, el siervo infiel que maltrataba al rebaño se fue para el infierno. Las vírgenes imprudentes que no tenían aceite cuando Jesús llegó, se fueron también para el infierno. Aquí tenemos ahora a los administradores de los talentos, de los dones que Dios ha dado, y hubo uno que no hizo nada, sino que lo enterró. Ese también se va para el infierno. Es la manera como Jesús describe ese lugar de castigo. Bueno, ahora encontramos la cuarta parábola que tiene que ver con la venida de Jesús. Así que la venida de Jesús es una venida de juicio tanto para la iglesia como para el mundo. Ahora el Señor Jesús lanza una parábola, el juicio a las naciones. Ya mostró cómo sería el juicio a la iglesia. A la iglesia le estaría juzgando su servicio fiel y prudente. Estaría juzgando que estuviese llena del Espíritu Santo y estaría juzgando que estuviese poniendo todos los dones que Dios le dio, sea uno o sean 100, al servicio de la congregación. Hasta ahí vamos bien con qué va a hacer Jesús cuando venga por segunda vez con su iglesia. Ok, la va a examinar, la va a juzgar, a unos los va a premiar, a otros los va a rechazar. Ahora tenemos el juicio a las naciones. ¿Qué va a pasar con las naciones que hayan sobrevivido? La segunda venida de Cristo a la tierra, esa sí es después de la gran tribulación. No es ni un minuto antes, sino exactamente después de la gran tribulación, cuando se cumplan todos los juicios de la gran tribulación. Cuando se destapen los 7 sellos, cuando suenen las 7 trompetas y cuando se derramen las 7 copas de la ira de Dios, entonces se manifestará una señal en el cielo, la señal del Hijo de Dios. Él descenderá del cielo y todo ojo le verá. Esa es la segunda venida. Y viene para juicio para su iglesia primeramente, pero viene para juicio para todas las naciones que hayan quedado vivas después de la gran tribulación. Entonces vamos a mirar la parábola del juicio a las naciones, capítulo 25 del 31 al 46. Perdón, capítulo 25, sí, del 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor,
Cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Bueno, hermanos, vamos a parar en la mitad. El primer grupo, si nosotros miramos aquí esta parábola del juicio de las naciones, podríamos caer en el error de pensar que la salvación es por obras. Es decir, que un grupo se salvó porque hacía obras de misericordia con los pobres, con los enfermos, con los desvalidos, y el otro grupo se perdió porque simplemente ignoró a los pobres, ignoró a los sedientos, ignoró a los desnudos, ignoró a los presos. O sea que la salvación es por obra. Si queremos ser salvos, simplemente tenemos que salir, montar una ONG o una fundación y empezar a ayudar a todos los pobres y visitar a todos los presos y ya alcanzamos la salvación. La Biblia no enseña eso es una herejía. La Biblia no enseña eso. Y Jesús tampoco está enseñando eso aquí. Esa es una percepción muy simplista que podemos caer si somos muy superficiales a la hora de examinar. Número uno, en la parábola Jesús está diciendo que todas las naciones se reunirán delante de él. ¿Qué va a hacer él con esas naciones reunidas delante de él? Él las va a dividir inmediatamente y dice claramente que pone las ovejas a la derecha y los cabros a la izquierda. Y esa división que él hace de ustedes para allá y ustedes para acá no se ha dado con base en lo que ellos han hecho. No. Él no dice, vengan para acá todos los que han atendido a los pobres, todos los que han visitado a los enfermos, todos los que han vestido a los desnudos y dado comida a los hambrientos. No. Es que cuando Jesús se sienta, Jesús sabe quién es cabro y quién es oveja y dice, ustedes para acá, ustedes para allá. Hay un conocimiento de Cristo íntimo y personal de quién es una oveja y de quién es un cabro. Y dice que lo coloca a la derecha y lo coloca a la izquierda. Ahora en el versículo 34 dice a los de la derecha, es decir, a sus ovejas. Dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire esto, este pasaje aquí, lejos de afianzar la salvación por obras, lejos de eso, lo que hace es todo lo contrario. Lo que hace es afirmar que la salvación es por elección divina. Dice, benditos de mi Padre, hereden el reino que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ese es un concepto de elección. Ellos son los escogidos para heredar el reino de Dios. Y precisamente como son los escogidos para heredar el reino de Dios, Dios les ha dado la capacidad de tener misericordia de los pobres, de tener compasión por los desvalidos, de tener un corazón sensible. Y han sido sus actos de misericordia los que han puesto de manifiesto que ellos son los benditos del Padre y que a ellos se les ha preparado un reino desde antes de la fundación del mundo. Es en el orden en el que lo enseña Santiago. Dice, la fe sin obras es muerta. Y las obras son las que autentican nuestra fe. Porque ¿por qué hacemos estas cosas? Por causa de Jesús. Miren que, escuche bien, algo más impactante todavía, y es que estos benditos del Señor Jesucristo, escuche bien lo que le voy a decir, le preguntaron al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Escuche bien, si ellos hubiesen hecho todas esas cosas
para ser salvos. Y si la confianza de la salvación de ellos estuviese en esas cosas, en darle de beber al sediento, en vestir al desnudo, en alimentar al hambriento, si ellos hubiesen hecho esto simplemente para ser salvos, tuvieran conciencia clara de que lo habían hecho, porque lo habían hecho con un propósito y con un interés, alcanzar la salvación. Pero cuando Jesús les dice, cuando yo tuve hambre me dieron de comer, cuando yo tuve sed me dieron de beber, Jesús les dice eso. Ellos dicen, pero ¿eso cuándo fue? Si vemos ahí, en esas personas, hay un corazón que da simplemente por el gozo de dar, simplemente como por sentido común. Es un corazón que bendice a los demás simplemente porque le place dar. No hay una búsqueda, no hay una necesidad de reconózcanme todas las cosas buenas que hizo. Hermanos, si esas personas que están allí, esas ovejas del Señor, cuando el Señor Jesús le dice, ustedes me dieron de comer, si ellos tuvieran esa conciencia, ese orgullo de las buenas obras, ese orgullo espiritual de somos mejores que aquellos porque nosotros le damos de comer al hambriento, pero ese orgullo no existía en sus corazones, ellos ni siquiera estaban conscientes de que habían hecho esas cosas, porque realmente no las habían hecho ellos, sino el Espíritu de Dios en ellos. Y de eso se trata, hermanos. El cristianismo se trata de que ya no viva yo, sino de que Cristo viva en mí. De que yo tenga un corazón que sienta como siente el corazón de Jesús. Que yo tenga en mi corazón el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que yo tenga la capacidad de estimar a los demás como superiores a mí mismo. No tiene que ver con una planificación ordenada y objetiva de buenas obras para alcanzar la salvación. No. Son unas buenas obras que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo a ellos que eran los benditos del Padre, los escogidos de Dios para heredar el reino desde antes de la fundación del mundo. Continuemos con los otros. Dice en el versículo número 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. También los impíos se creen píos. También los impíos se asombran cuando Jesús los cuestiona y les dice, ustedes no tienen clemencia, no tienen misericordia, no tienen amor, no tienen compasión por los perdidos, no tienen compasión por los que sufren. Y ellos se preguntan, pero ¿cómo así que no lo tenemos? Viven engañados y creen que son buenas personas. No están conscientes de que no lo hicieron. No están conscientes de su egoísmo, no están conscientes de la dureza de su corazón. Le preguntaron a Jesús, pero ¿cuándo no hemos hecho eso? Estos tenían otro problema, creían que sí lo habían hecho. Soberbia, orgullo, arrogancia, altivez, de creer que están haciendo siempre lo correcto. Estaban completamente engañados. No eran el rebaño del Señor, eran los cabros del Señor. Este es el juicio de todas las naciones. Este es el juicio de todas las personas. Ahora, este juicio es un juicio donde se van a juzgar básicamente las actitudes de las naciones con respecto al pueblo de Dios.
en este juicio a las naciones, lo que se va a tener en cuenta es cómo se respondió ante los siervos de Dios, ante el pueblo de Dios, ante los hijos de Dios. Miren que una de las cosas que Jesús más aborrece de Jerusalén es que ella mata a los profetas y apedrea a los siervos que le han sido enviados. Y en otro pasaje, el Señor Jesús dice que ni siquiera un vaso de agua que alguien le dé a sus discípulos quedaría sin recompensa. Todo esto tiene que ver con una necesidad, con un deseo, vamos a ponerlo así, con un deseo que tiene el Señor Jesucristo de hacer justicia a todos los que maltrataron, ultrajaron, asesinaron, apedrearon, difamaron a sus siervos, pero también hacer justicia a todos aquellos que amaron, protegieron, sustentaron, oraron, clamaron y defendieron a los siervos de Dios. Todo eso tiene que ver con esto. Aquí está implicado el respeto al pueblo de Israel simplemente por ser pueblo de Israel, pero más que todo, hermano, el amor por la iglesia, el amor por los siervos de Dios, el amor por los ministros de Dios, el amor por el pueblo de Dios. Hay naciones que se condenan por todo el daño que le han hecho a los siervos de Dios. Naciones como Roma, que hace poquito hablábamos de eso. Roma dice que en ella se encontró la sangre de todos los mártires. Roma, el imperio romano, martirizó, quemó, descuartizó, entregó a los siervos de Dios a animales salvajes para que los despedazaran. Los encendía como antorchas, los quemaba. Ellos van a ser condenados y duramente castigados. Tanto Roma como el Vaticano recibirán un castigo terrible. Hay un capítulo entero para cada uno de ellos. El capítulo 17, el juicio de la ciudad del Vaticano, y el capítulo 18, el juicio de toda Roma, por todo el daño que le hicieron al pueblo de Dios. Todo eso viene ¿cuándo? Cuando Jesucristo retorne en su segunda venida. Bueno, continuamos entonces ahora con los últimos días de Jesús. Vamos a continuar últimos días de Jesús. Aquí tenemos ya una primera conspiración para matar a Jesús. Vamos al capítulo 26 y leemos del 1 al 16. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, hermanos, aquí comienza ya la parte más difícil, o comienza ya exactamente lo que es la semana de la pasión. Ya está cerca la Pascua, ¿cierto? Que viene a ser el Jueves Santo. El Señor Jesús tiene planeado dónde celebrar la Pascua. Saben que este texto es uno de los textos que a mí más me inquieta con respecto a la manera como Jesús administra la iglesia, a la manera como Jesús dirige a sus siervos y la manera como nosotros administramos la iglesia. Y me refiero exactamente al hecho que parece insignificante, pero para mí es muy notorio, y sobre todo para los pastores que siempre están de pronto preocupados por el lugar donde nos congregamos, por el lugar donde nos reunimos, por el lugar. Y fíjense todo lo que ha pasado con la pandemia, que la mayoría de las iglesias que teníamos casas, locales arrendados, nos tocó entregar el local, nos tocó entregar la casa y congregarnos en hoteles y en lugares así. Y yo pensaba en esto, en cómo estando ya cerca la Pascua, Jesús ya tiene un lugar apartado. Dice que el Señor Jesús les decía a sus discípulos que ya pronto estaba la Pascua. Y esa Pascua fue celebrada en el aposento alto, en un lugar donde no sabemos, pero el Señor Jesús tenía relación con el dueño de ese aposento alto. Pero Él estaba a cargo de todo, Él estaba a cargo de todo, o sea, de la parte del sostenimiento de los discípulos, de la parte de dónde se iban a reunir, en qué lugar iban a celebrar esa Pascua. Él estaba al tanto de todo, a pesar de que Él sabía que esa Pascua sería la última noche con sus discípulos, que de esa noche, esa sería su última cena con los discípulos, su último momento con los discípulos, y a partir de ahí ya comenzaba el dolor, el sufrimiento, y pues venía pues la parte más difícil, más violenta. Entonces, Él les estaba advirtiendo que iba a ser crucificado. Y al mismo tiempo se está dando el consenso. Los principales sacerdotes, dice el versículo 3, los escribas y los ancianos del pueblo, estaban reunidos en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y estaban planeando todos cómo hacer para matarlo. Hermanos, pensemos en la corrupción religiosa de Israel en ese momento. Pensemos en esta mente depravada de los sacerdotes de Israel. Pensemos en lo duro, en lo triste que es saber que todo el Sanedrín se reunió y estuvo de acuerdo, quizás, y lo muestra sobre todo Juan. Hubo un hombre que no estaba de acuerdo, que es Nicodemo, pero era solamente un hombre y no tenía el coraje ni el valor, no tenía la valentía de hacer oposición. Pero todos los sacerdotes de Israel eran asesinos. Todos los sacerdotes de Israel podían planear un asesinato por causas religiosas, podían planear un juicio falso, podían sobornar personas para que dieran testimonio falso. Si nosotros pensamos en la corrupción de nuestros días, y estas eran las autoridades religiosas de Israel, ellos eran los que administraban la Torá, la Biblia, y miren qué corazón tan depravado tenían todos los sumos sacerdotes. Cuán necesario es poner la mirada en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió por cada uno de ustedes. No hay más mediador. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y tienes que poner la mirada en Jesús, como dice el libro de Efesios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puedes confiarte en los hombres. Debemos amar a nuestros pastores, debemos respetarlos, debemos
debemos ayudarlos, debemos apoyarlos, pero nuestra mirada, nuestro ejemplo, nuestro norte tiene que ser la persona de Jesús, porque no sabemos quiénes somos realmente. No podemos saber qué es lo que puede hacer esta clase de siervos tan corruptos que había, que no eran ningunos siervos, pero eran los líderes espirituales de Israel. Y miren la corrupción. Estaban reunidos para matar a un hombre que ellos sabían que era inocente. Bueno, ¿en qué se relaciona eso con el pasaje siguiente? Al mismo tiempo que los escribas y los fariseos están planeando cómo matar a Jesús, cómo matarlo legalmente, entre comillas, cómo conseguir las causales correctas para matarlo. Al mismo tiempo, Jesús está en Betania, está en la casa de Simón el leproso, y dice que llega una mujer que quiebra un perfume supremamente costoso y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos dice que comienzan a cuestionar por qué ese despilfarro de un perfume tan costoso, si en otros evangelios que nos ayudan a entender mejor el pasaje, agregan que Judas, específicamente Judas, fue el que dijo que ese perfume había podido ser vendido y se había podido dar a los pobres el dinero. Pero Juan, que escribe años después, nos dice que a Judas no le importaban los pobres, que Judas lo que quería era el dinero. Así que en esta escena donde Jesús recibe ese perfume costoso y se le va a Judas como que ese deseo de llenar su bolsa, porque él se robaba el dinero, su corazón estaba contaminado de avaricia. En ese momento Judas se decepciona de Jesús. En ese momento Judas entiende que él no tiene con Jesús una manera de alcanzar lo que él anhela, que es enriquecerse. Que Jesús no ha venido para hacerlo rico. Que Jesús no ha venido para aumentar sus bienes y hacer de Judas un hombre próspero. Y Judas es un hombre avaro. Y dice, no me gusta este Jesús. Y es allí, mientras los fariseos planean qué hacer, Judas, decepcionado y con rabia por la platica que perdió, por el dinero que perdió y que pudo haber ganado con su hipocresía religiosa, decide entregar a Jesús. Dice el versículo número 16, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a leer del versículo 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Fíjense que no se trata de entregarlo por entregarlo. No es solamente que Jesús no es el Mesías que él quiere, porque él lo que quiere es un Mesías que lo haga rico. No solamente está decepcionado de Jesús, sino que tiene un interés. Judas está necesitando dinero como sea, como sea. Y le dice a los sacerdotes de Israel, ¿qué me queréis dar? Y dice que ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y se cumple la escritura que decía que de esa manera iba a ser vendido el pastor por 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo. Él encontró esa oportunidad para entregarlo en la última cena. Vamos al versículo 17 del capítulo 26 de Mateo. Institución de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12.
Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo Jesús, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y el versículo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Bueno, la última cena la celebraron en la casa de un amigo anónimo del Señor Jesucristo. Es una relación que él tiene con este hombre que es el dueño del aposento alto. Ese aposento alto se convirtió en la sede de la iglesia primitiva. Jesús dejó todo preparado. Los discípulos no tuvieron que arrendar casas, hacer préstamos en los bancos, no tuvieron que cargarse con estas cosas. El mismo Jesús proveyó el lugar de la reunión, lugar que les servía también de refugio, porque después de que murió el Señor Jesús y resucitó, estaban persiguiendo a los discípulos. Entonces, Dios tiene el control de todas las circunstancias. Dios tiene el control y Dios es nuestro proveedor. Ahora, está Judas con su deseo de entregar al Señor y encontró en la última cena, o más bien en la cena de la Pascua, encontró la oportunidad para entregarlo. La Biblia dice más adelante que el diablo entró en Judas. En los otros evangelios dice que el diablo entró en Judas. Y en otro evangelio Jesús dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, después de esto, Judas salió. En el versículo 24 dice que hay de aquel hombre, ¿cierto? Hay de aquel hombre. Y el versículo 26 es cuando ya habla de la Santa Cena, y quiero decirle que muchos teólogos, estudiando en conjunto los tres evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, ellos dicen que ahí en ese momento, cuando Jesús descubre a Judas, que le dice, sí, tú lo has dicho, dicen que en ese mismo momento es que Judas sale de ahí. Y eso es importante, ¿por qué? Porque dice que él instituyó la Santa Cena solamente con los 11 discípulos. O sea que en esa institución de la Santa Cena ya no estaba Judas. Él se aseguró de que Judas no estuviera. Y es que la Santa Cena es algo sagrado. Nosotros lo hemos aprendido así. La Santa Cena es un recordatorio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y los elementos que tomamos son símbolos, ojo, símbolos. No son el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús habló figuradamente cuando partía el pan, dijo, esto es mi cuerpo. Cuando tomó la copa, dijo, esto es mi sangre. Pero estaba hablando de manera figurada y estaba diciendo que tomaran ese pan y que bebieran de esa copa para recordarlo a él. O sea, que el pan se convirtiera en un símbolo de su cuerpo, de tal manera que al tomar el pan en la Santa Cena recordásemos todo lo que su cuerpo padeció, todo lo que su cuerpo sufrió,
Mientras masticamos el pan en nuestros dientes, debemos recordar que de esa manera el cuerpo de Jesús fue quebrantado por el castigo que nosotros merecíamos. El pecado era nuestro, pero el castigo de nuestro pecado cayó sobre el cuerpo de Jesús. Y al morder ese pan, al masticarlo, al volverlo polvo con nuestros dientes, estamos recordando cómo el justo castigo de Dios por nuestros pecados se derramó en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y recordamos cada latigazo, recordamos el sudor con sangre, recordamos los esputos, recordamos la corona de espinas, recordamos sus costados traspasados y recordamos todo eso porque yo creo que Jesús sabía que teníamos un corazón tan duro que era necesario recordar lo que Cristo había hecho por nosotros. Y es que ese recuerdo no debe convertirse en un rito, sino realmente en lo que Jesús quería que fuera, un recuerdo que nos ayude a vivir, un recuerdo que nos ayude a permanecer fieles, un recuerdo que nos inspire a dar lo mejor de nosotros, el recuerdo de lo que se derramó en el cuerpo de Jesús, de lo que sufrió Jesús en su cuerpo. Y el vino se constituyera en un recuerdo de su sangre que se derramó, recuerden al final, cuando vayamos a la crucifixión, que una espada, lo traspasan con una espada y toda la sangre de su cuerpo se derrama y cae esa sangre. Y que esa sangre representa el lavamiento de nuestros pecados y que también representa la copa que pertenecemos a un nuevo pacto. Entonces, tiene mucho sentido eso de que Judas no estaba, porque al tomar esa copa, él está diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Y Dios no hizo pacto con Judas, Dios no hizo pacto con traidores, Dios hizo pacto con su iglesia, con sus siervos, con los que le temen. Ellos son los que deben participar de la cena del Señor. Siempre que participemos de la cena del Señor, debemos entender que estamos recordando su cuerpo, que estamos recordando su sangre, pero que estamos también afirmando que estamos bajo el pacto de la gracia sellado con la sangre del Cordero. Esa es la Santa Cena. Y el Señor Jesús participó de esa cena con cierta nostalgia, con cierta melancolía. Dice el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hay como un sentido de nostalgia y un sentido de anhelar aquel día. Y eso también es parte de la celebración de la Cena del Señor. Que cuando lo hagamos en nuestro corazón y en nuestra mente, dibujemos aquel día que aún no ha llegado, cuando todos estemos sentados a la mesa y sea Cristo de verdad el que nos sirva la cena y estemos frente a frente, cara a cara con el Señor y con todos sus siervos, los que han sido fieles hasta el final. Entonces, de eso se trata la última cena. Pero vamos al versículo 31 ahora y nos trasladamos del aposento alto. El versículo 30 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Del aposento alto salieron después de cantar un himno y fueron al monte de los olivos. El monte de los olivos era un lugar supremamente especial porque era el lugar a donde Jesús se retiraba continuamente a orar. Luego de que pasara días y jornadas extenuantes, rodeado de multitudes, oprimido por las multitudes, ese lugar, el monte de los olivos, llamado también Getsemaní, era el lugar donde Jesús oraba. Parece que allí Jesús tenía como cierta libertad para orar. Entonces, Jesús está en el monte de los olivos. Vamos al versículo 31. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os
escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bueno, este tiempo en el Getsemaní es uno de los pasajes que más me inspira, que más me edifica, porque hay muchos aspectos aquí a tratar, muchos aspectos a tratar. Número 1, Getsemaní significa prensa para exprimir las aceitunas, prensa para sacar el aceite. Saben que el aceite de oliva se obtiene de una prensa en frío donde se oprimen las aceitunas y se saca el aceite. Es una prensa, o sea, algo que oprime y saca lo mejor de las aceitunas. Y creo que no hay casualidad entre ese jardín de Getsemaní en el Monte de los Olivos, porque allí fue donde Jesús fue prensado. Él comienza a orar porque sabe perfectamente que ya va a comenzar la pasión, que ya va a comenzar el sufrimiento, que ya va a comenzar la tortura. Y él comienza a orar. Pero primero hay una advertencia, y esta es la primera temática, la temática de la confianza en sí mismo. Los discípulos de Jesús tenían una confianza puesta en sí mismos. Jesús les está advirtiendo, ustedes se van a escandalizar de mí. Y tanto Pedro como los discípulos tienen una falsa confianza en sí mismos. Los seres humanos no nos conocemos. Los seres humanos no sabemos de qué somos capaces. Por ejemplo, muchas veces cuestionamos a personas, no sé si usted conoce personas, yo conozco personas llenas de sabiduría, llenas de inteligencia, llenas de mansedumbre. Yo conozco una mujer muy sabia, muy mansa, muy humilde, llena de una gran sabiduría, pero esta mujer un día la fueron a atracar y esta mujer comenzó a forcejear con el atracador, comenzó a pelear con el atracador. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué lo hacías? Y ella me decía que no sabía por qué reaccionaba así. Y si usted no lo sabe, no es posible que nosotros podamos determinar cómo vamos a reaccionar en un momento de presión o en un momento de angustia. Es decir, usted puede quedarse paralizado y perder hasta el habla, o usted puede comenzar a decir locuras, o puede
comenzar a hacer cosas que normalmente no hace, porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Y el Señor Jesús sabe que este grupo de discípulos, que son los fundamentos de la iglesia, que son el grupo base, se van a enfrentar a algo que es más grande que ellos. Porque ellos han puesto su confianza en Jesús y dependen de Jesús para todo. Pero Jesús les será quitado. Y quedarán solamente ellos en sus fuerzas, que son muy pocas. Pero qué triste es cuando confiamos en algo que creemos tener, pero que no lo tenemos. Los discípulos creían que ellos tenían el coraje y el valor de permanecer fieles. Ellos sí tenían la intención, hermanos, y esto es importante. En sus corazones, ellos querían ser fieles a Cristo hasta el último momento. En sus corazones, ellos estaban dispuestos a darlo todo. Pero algo fallaba, y lo que fallaba era que no conocían el grado de cobardía que se agazapaba en lo profundo de sus corazones. No conocían la cobardía que había en sus corazones. Y por eso hablaron de una manera insensata, diciendo: nosotros no nos escandalizaremos de ti. Nosotros no te vamos a negar. Confiados en sus propias fuerzas. Y la enseñanza que nos deja Cristo aquí, que es una gran enseñanza, tanto para sus discípulos en ese momento como para nosotros, es que no nos confiemos, hermano. No nos confiemos. Sabe que el Padre nuestro dice: no nos metas en tentación, líbranos del mal. No nos metas en tentación. No permitas que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Esa debe ser nuestra oración. Debemos desconfiar de nosotros mismos y confiar solamente en Jesús. Era tanta la confianza que tenían en sí mismos que se les olvidó que si Cristo decía algo es porque era cierto. Que se les olvidó que si Cristo estaba advirtiéndoles es porque eso iba a pasar. Se les olvidó que el Señor nunca jamás puede estar equivocado con respecto a nadie. Cuando Él dijo: todos se escandalecerán de mí, ellos debieron temer y decir: Señor, ¿qué hacemos para que eso no suceda? Pero ellos dijeron con soberbia, con altivez y con confianza en ellos mismos: no lo haremos, no te negaremos, no nos escandalizaremos de ti, estaremos ahí firmes. La intención era sincera, pero el inventario que hacían de sí mismos era un inventario falso. No tenían el valor, no tenían el coraje, no tenían la capacidad. Y es más sabio para cada uno de nosotros no confiar en nosotros mismos. Porque cuando no confiamos en nosotros mismos, cuando sabemos que no tenemos fuerza, cuando sabemos que somos débiles, cuando sabemos que somos cobardes, cuando tenemos conciencia clara de lo que somos, es cuando realmente iremos a la presencia de Dios. Estaban tan seguros de sí mismos que se dieron el lujo de dormirse en la noche más oscura. Y sobre todo en una noche, hermanos, en la noche de la Pascua, que los católicos llaman la vigilia pascual. En la noche de la Pascua, Dios había dado, en el libro del Éxodo, había dado un decreto de que nadie podía dormir la noche de la Pascua, porque esa noche se celebraba el hecho de que Dios había sacado a todos los israelitas y que Dios no había dormido. Así dice, es una noche para guardar. Voy a ver si consigo el texto que está en el libro del Éxodo. Y no lo encuentro. Bueno, en todo caso, el Señor en el libro del Éxodo, eso está entre el capítulo 13 y el capítulo 4, instituyó la vigilia pascual, donde todo judío tenía que vigilar, tenía que quedarse despierto la noche de la Pascua
¿para qué? Para consagrar, para celebrar su liberación. Bueno, se los quedo debiendo, porque aquí no lo encuentro. No recuerdo exactamente la cita, pero lo que sé es que Dios ordenó que esa noche no durmieran, que esa noche hicieran vigilia, que esa noche celebraran que Dios no había dormido, que Dios había velado sobre Israel hasta que saliera el último de los judíos libre de Egipto. Entonces, ellos, número uno, no se podían dormir, primero porque tenían que celebrar la Pascua, y celebrar la Pascua era hacer vigilia, amanecer hasta el día siguiente. Después de la cena tenían que quedarse despiertos, orando, vigilando. No cumplieron con la ordenanza, ni cumplieron con la fiesta judía como tal. Pero lo peor de todo es que no escucharon el llamado que Jesús hace. Y Jesús hace un llamado donde Jesús le dice a los discípulos que está angustiado, que necesita apoyo en oración. Dice el versículo 37, Mateo 26, 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, el círculo íntimo de Jesús, los más allegados a Jesús, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, miren esta petición de Jesús, versículo 38, a estos tres varones le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, miren, él toma a estos tres discípulos, los toma y les dice, tengo una tristeza muy fuerte, mi corazón está demasiado triste, necesito ir a orar, pero necesito que ustedes se queden aquí velando y orando por mí. Y él se aleja de ellos un poquito, pero los deja ahí comisionados para que hagan la guerra, la batalla espiritual por su vida, por su alma que está en angustia. Y él se va y comienza a orar. Ahora hablamos de la oración de Jesús. Pero ¿qué sucede? Que cuando Jesús termina de orar, y eso fue una oración que duró 3 segmentos, Jesús oraba y luego se levantaba para ver si sus discípulos estaban orando con él y los encontraba dormidos. Y les dice, ni siquiera han podido velar una hora. Es decir, la vigilia es toda la noche, pero ustedes no han orado ni siquiera una hora. Estaban cargados de sueño, porque a medianoche hace sueño. Cuando las tinieblas conspiran, hace sueño, hermano. Da sueño. Téngale miedo al sueño. Cuando es tiempo de orar, cuando el Espíritu Santo dice, vamos a vigilar, hay que vigilar, hay que vigilar. Porque el reino de las tinieblas se mueve mucho de noche. Y se estaban moviendo las tinieblas en aquella noche. Todas las huestes de maldad conspiraban en esa noche para que se cometiera el crimen más grande de todos los tiempos y para que ese crimen fuera lo más horrendo posible y para que esa muerte fuera lo más dolorosa posible, lo más humillante y lo más terrible. ¿Y qué sucede en el Getsemaní? ¿Qué sucede allí cuando Jesús comienza a orar? Dice que él decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál es la copa? No es la copa del diablo, hermano. No es la copa de los judíos. Es la copa de la ira de Dios. El justo castigo de Dios por los pecadores va a ser derramado sobre su propio Hijo Jesucristo, a fin de que tú y yo tengamos perdón y salvación. Entonces, Él sabe que la copa que se va a beber es una copa muy fuerte y muy dolorosa porque es la ira del Padre. Y allí, en el Getsemaní, es cuando Él puede tener una conciencia clara de lo profundamente dolorosa y terrible que va a ser esa copa.
de lo difícil, de lo tormentosos que van a ser todos los sufrimientos que van a venir sobre él. Comenzando por la decepción de la traición, ya su corazón está arrugado de dolor, porque aquellos por quienes él oró, aquel a quien Dios bendijo, aquel en quien él un día creyó, ahora es un traidor. El dolor de la traición, el dolor de que sus discípulos no puedan acompañarlo en oración por una hora, el dolor de saber que esos discípulos, de que el más allegado a él lo va a negar y que los demás van a salir huyendo acobardados. El dolor de ver toda la injusticia de todo lo que se avecina. Y Jesús comienza a tener conciencia clara de lo que le espera. Y por primera vez contempla esa copa. Él sabía a lo que había venido, pero ahora tiene delante la copa que va a beber. Todos los sufrimientos de la cruz, del Calvario, están delante de él. Y la primera oración fue: ¿existe la posibilidad de que no sea así, de que yo no tenga que beber esa copa? Esa es la primera oración. Es un momento supremamente difícil para Jesús y por primera vez está pidiendo que lo apoyen en oración. Él tiene que someterse al Padre, él tiene que aceptar esa copa. Dice que hay un primer segmento de oración, el versículo 40 dice que regresa a los discípulos, los ve dormidos, les dice cómo es posible que no puedan velar una hora. Y en el versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos dijeron: no te vamos a negar, no nos vamos a escandalizar, no nos vamos a avergonzar de ti. Y Jesús dice: lo van a hacer. Ahora hay una salida para que no caigan. Hay una salida para que no fracasen. Hay una salida para que no desmayen. Hay una salida para que no traicionemos a Dios. Hay una salida para permanecer firmes. Y es la oración. Velad y orad. Nuestro corazón quiere, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne necesita orar. Nuestra carne necesita ayunar. Nuestra carne necesita velar. Si no lo hacemos, aunque tengamos las mejores intenciones, vamos a fracasar en ser fieles al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús nos ha dado advertencia. El Señor Jesús dice que en estos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es conmigo y es contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que clamarle a Dios todos los días: Señor, que mi amor por ti no se enfríe. Que yo tengo que tener un detector de frialdad en mi alma. Y darme cuenta cuando no deseo a Dios, cuando no quiero orar, cuando no quiero buscar la palabra, cuando mi alma se está secando, cuando mi corazón se está endureciendo. Yo tengo que examinarme y ir donde Dios y decir: Señor, dame un corazón que te ame, dame un corazón que te busque, dame hambre de tu palabra, dame espíritu de oración. Y hacerlo con todas las fuerzas de mi ser, azotando mi cuerpo, poniéndolo en servidumbre, no haciendo lo que mi cuerpo quiere. Mi cuerpo siempre quiere comer y dormir. La carne es débil, le gusta el sueño, le gusta estar descansadito. A mi cuerpo le gusta estar completamente descansado, pensando en a qué hora viene la comida. Ese es el cuerpo. El cuerpo no puede dominar al ser humano. Tiene que ser el espíritu que Dios nos ha dado. El ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y en el orden jerárquico, lo más alto y sublime del ser humano es su espíritu. Le sigue el alma y por último el cuerpo. Lo más bajo es el cuerpo. Si el cuerpo, que es la parte inferior del ser humano, gobierna mi vida, yo estoy perdido delante de Dios, estoy muerto en mis delitos y pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario para que yo recibiera su espíritu, para que yo recibiera vida. ¿Y qué es recibir vida? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Eso es vida. Vida es orar, vida es escuchar la palabra, vida es escudriñar las escrituras. Bueno, dice: velen y oren para que no entres en tentación. Vela y ora para que tu amor no se enfríe. Vela y ora para que tu corazón no se endurezca. Vela y ora para que no caigas en tentaciones.
Luego va nuevamente y ora por segunda vez, versículo 42, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En la segunda oración, él reconoce que no puede pasar de él la copa y dice: hágase tu voluntad. No fue una oración donde continuamente Jesús estaba diciendo: no quiero beber la copa. No fue una lucha en la que Jesús se resistía a beber la copa. No, no. En la segunda oración Jesús dice: que se haga tu voluntad. En otras palabras, si me tengo que beber la copa, me la voy a beber. Ahora Jesús va a orar para que Dios le dé la fuerza y el poder de beber esa copa sin desmayar. Dice: vino otra vez, versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Uy, qué horrible, hermano. No sé si usted ha vivido eso, querer orar y tener sueño. Es horrible. Hay que pelear contra eso. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Miren lo que sucede después de la tercera vez que va y ora. Ahora cuando regresa, ya ha ido 3 veces a orar. Recuerden que es una vigilia, es una noche larga. Y cuando regresa, en el versículo 45, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. No sé si logra entender lo que ha sucedido con la oración de Jesús. En la tercera sección de oración, en el tercer segmento, Jesús recobra el valor, la fuerza, el coraje, la decisión para beber la copa con la cabeza en alto. Cuando Jesús sale de estar allí 3 veces consecutivas, clamándole al Padre, sudando gotas de sangre, clamándole, llorándole, suplicándole, cuando Él sale, está fortalecido, está convencido, está listo. Y le dice a los discípulos: ¿sabes qué? Descansen. Ya voy a cumplir con mi misión, ya voy a asumir. Isaías dice que Él puso su rostro como de pedernal, es decir, como nosotros decimos acá en nuestro argot, puso la cara dura, le puso buena cara al mal tiempo. Es algo así como: yo vine para esto y esto es lo que voy a hacer. Él es el que le dice a los discípulos: ya descansen, ya llegó la hora, voy a ser entregado en manos de pecadores, ya se acerca el que me entrega. El que sale de ahí es un hombre fortalecido, lleno de coraje, lleno de valor, lleno de paz, que va a soportar todas las difamaciones, los esputos, va a soportar todo lo que viene sin maldecir, sin renegar, sin quejarse, sin claudicar, sin desmayar hasta el final. Y todo eso, ¿por qué? Porque no confió en sus fuerzas, sino que se fortaleció en el Señor. Hermanos, la oración es el arma más poderosa para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza.